¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Estamos viendo un fenómeno masivo de éxodo, de desplazamiento forzado, de quienes han dicho que se trata de una caravana, una macrocaravana, pero en realidad es un fenómeno frente al cual tenemos todavía pocas explicaciones, poco entendimiento y hay que decirlo, una pobre respuesta institucional y política. Un fenómeno que al mismo tiempo está siendo utilizado como deporte electorero por parte de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y de su partido. El día de hoy le aportamos neurona, inteligencia, sofisticación a este fenómeno. Hemos invitado a quienes llevan mucho tiempo levantando encuestas para entender cómo nos relacionamos los mexicanos, las mexicanas, con el fenómeno migratorio, particularmente con las hermanas, con los hermanos centroamericanos. También cuáles son esas pulsiones xenófobas que nos llevan, aunque en mínimas partes de la población, a pegar de gritos, sobre todo en las redes sociales. Y por último, tenemos también una reflexión necesaria sobre cómo estamos viendo a Estados Unidos, cómo estamos viendo ese lugar de destino para nuestra propia migración, qué confianza le tenemos a ese gobierno. Hoy hablaremos del éxodo, del desplazamiento forzado, pero también de cómo nos vemos los mexicanos frente al mundo, qué tan globales andamos, qué tan nacionalistas nos encontramos. Comenzamos. Pues como le decía hace un momento, tomamos prestado el título de la encuesta Los mexicanos ante los retos del mundo. Nunca mejor planteado este tema, justamente ahora que uno de esos retos está mostrándose con este éxodo masivo, este desplazamiento forzado que estamos viendo desde Centroamérica. Les doy la bienvenida a quienes llevan mucho tiempo observando a México y sus desafíos desde distintos balcones, desde distintos ángulos. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que sean ustedes quienes se presenten. Comenzamos con Gerardo Maldonado. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Gerardo Maldonado, director del proyecto México, las Américas y el Mundo y director de la División de Estudios Internacionales. Y el reto para mí empezó cuando yo fui extranjero, es decir, haciendo el doctorado. No porque yo haya sentido esos sentimientos hacia mí, que después explotaron en España, sino porque muchos de mis compañeros eran centroamericanos. Y esta cosa que yo no había visto, es decir, cómo nosotros tratamos a los centroamericanos, ellos lo veían viendo desde hacía mucho más tiempo y fue interesante. ¿Cómo los tratamos? No como ellos esperan. Es decir, nos ven como si somos los hermanos, pero aunque somos los hermanos grandes, eso sí pasa un montón en Centroamérica, que a México lo ven como el hermano grande, pero no somos un hermano grande condescendiente, muy fraterno, sino con muchas reservas. Y después lo que encontré entrando al proyecto es que si los hacemos eso, no somos tan fraternales, los vemos cerca, pero con muchas limitaciones. A veces incluso no nos gustaría que fuésemos hermanos, si puedo utilizar esa frase. Te agradezco la sinceridad. Sigo las presentaciones. Berenice Valdés, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en el Instituto para las Mujeres en la Migración. Somos una asociación civil que trabajamos con las mujeres en todo el fenómeno de la migración y sus familias. Entonces, somos parte de varias redes y colectivos regionales, porque la migración justamente creemos que se tiene que ver de una manera regional, ¿no? Hemos trabajado, yo he trabajado el tema de migración porque México es un país migrante, ¿no? Entonces, todas y todos estamos impactadas o impactados por la migración, por un familiar, por una experiencia o por sus políticas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Le doy la bienvenida a Julio Telles del Río. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Julio Telles del Río, profesor asociado de la División de Estudios Internacionales del CIDE, en donde también tengo la función de coordinar la encuesta México, las Américas y el Mundo. Me involucré en este proyecto desde hace un tiempo porque es un proyecto único en su tipo, el que mide de manera objetiva y con una rigurosidad metodológica bastante robusta
qué opinamos los mexicanos acerca de lo que pasa en el mundo. Creo que hoy en día es importante, lo era también en 2004 cuando empezó el proyecto, entonces para mí es un gusto estar en esta actividad. Julio, muchas gracias por estar aquí y le doy la bienvenida también a Alejandro de la Peña. Hola, buenas noches. Bueno, Alejandro de la Peña, subcoordinador de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras, que somos una organización que nos dedicamos a promover que las migraciones en México se den en apego a la dignidad de las personas y los derechos humanos. Yo me involucré con el tema migratorio siendo muy joven, siendo adolescente, cuando me pregunté acerca de cómo es que la gente hacía para vivir en un contexto que no era en el que habían nacido. Y ahora... ¿Qué te llevó a esa pregunta? Simplemente que fui a Tijuana, observé las cruces y vi a la gente cruzar la frontera. Y dije, me imaginé todo lo que tenían que vivir. Y ahora pues me dedico en la academia y en la intervención directa con población a acompañar toda la parte psicosocial de ese proceso que va desde conseguir un trabajo, una casa, hasta aprender cómo andar en el metro o cómo es que se celebran las fiestas en este nuevo contexto. Dicen que los peores dolores que enfrenta una persona es la pérdida de un ser querido, el cambio de casa. Pero quizá no hay nada más doloroso que perder a tus seres queridos y perder tu casa, es decir, el desarraigo. Y en efecto, acompañamos mal el desarraigo. Sí, es un tema complejo porque el movimiento migratorio en sí implica pérdidas en una búsqueda de ganancias, pero que se encuentran limitadas por contextos que pueden poner barreras para lograr conseguir un trabajo, para lograr vivir con tu familia y a veces para tener un documento migratorio, ¿no? Que es como el gran tema. Y también el rechazo que pueden encontrar en los espacios más cotidianos las personas que llegan a los nuevos contextos, ¿no? Y el acompañamiento tiene que ser integral, ¿no? Desde las instituciones gubernamentales, que en mi opinión tendrían que asumir que la recepción de las comunidades inmigrantes implica algo más allá que brindarles un documento migratorio, ¿no? Ahora, el país que recibe, pues tendría que tener un mínimo de empatía, de fraternidad, de sensibilidad. Y en ese sentido, la encuesta viene pues muy a modo, Gerardo, digamos, para tratar de entender qué está ocurriendo. Es una encuesta que nos permite saber qué tan globales andamos, ¿no? El índice de globalina que traemos en la sangre. A ver, esta es una época donde los países se están encerrando en sí mismos, ¿no? O sea, este fin de semana, elecciones en Brasil, probablemente van a confirmar el ultranacionalismo brasileño que mira que existe, ¿no? Un gobierno como el de Trump, un gobierno como el que vemos en Inglaterra, en fin, lo que estamos viendo son países que frente a lo desconocido se están volviendo otra vez muy nacionalistas. Y claro, México tiene esas dos bujías, ¿no? A veces muy global, como Quetzalcóatl, ¿no? A veces sí es muy águila, ¿no? Y a veces muy serpiente. ¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos Yo diría que globales o en medio? a la mitad. A la mitad. Es decir, cuando uno ve los distintos datos de la encuesta y a partir de eso puede ver como el objeto que son los mexicanos, está como a la mitad. ¿A qué me refiero? Es decir, estamos medianamente interesados en lo que ocurre en el mundo, es decir, la mitad sí está interesada, la otra no. 50-50, Más o literalmente. menos 50. Después, los distintos contactos que hay con el mundo. Lo que se ha bajado son las personas que tienen contacto con el extranjero en términos de si han viajado, o por ejemplo, si, lo que dijiste, si tienen un familiar viviendo en el extranjero, eso ha disminuido. Pero por otra parte, por ejemplo, ¿qué tan dispuestos estamos a aceptar costumbres o tradiciones de otros países? Llegamos ya a la mitad. La mitad lo acepta, la otra mitad no está tan de acuerdo como con esta idea. La otra, la apertura económica, por ejemplo, en términos de globalización, en términos de inversión, en términos de comercio. Claramente hay una pequeña mayoría todavía, es decir, arriba de la mitad, que todavía quiere ver globalización, quiere ver inversión y quiere ver comercio. Es decir, no estamos cerrados en ese ámbito. Pero yo creo que México hoy está, por ver esos datos, como a la mitad. Ya. A ver, y es una pregunta, ¿es regional? Es decir, ¿de Querétaro para arriba somos globales, de Querétaro para Honduras somos nacionalistas? ¿O estoy mintiendo? Sí hay diferencias, o sea, sí hay diferencias en términos de cuanto más al norte es mucho más impresionante, que sí hay actitudes mucho más abiertas. Y cuando Oaxaca está lleno de migrantes y Michoacán también, y Guerrero ha crecido la migración. ¿Eso no hace que...? Todavía no se traduce en apertura hacia ellos.
Y digo, en la literatura ha probado que tiene que pasar cierto tiempo y cierto tipo de contacto, porque además depende qué tipo de migrantes son los que están. Y los una que están ahí. curiosidad, ¿Yucatán es el norte o es el sur? Es el sur. Ah, sí. Yo hubiera pensado que su cercanía con Florida lo hacía más. En este sentido, no. El Yucatán se comporta más como los demás. Si miramos las actitudes que está viendo frente a la caravana, me lleva a dudar, ¿globales frente a qué? Porque a lo mejor podemos ser muy globales frente a Europa, Estados Unidos, Canadá, y bien nacionalistas frente a Exacto. Guatemala. Sí. Yo tengo esa duda, de hecho, porque una cosa es ser global o nacionalista y otra cosa también es ser racista, ¿no? Y otra cosa es, o sea, se intersectan muchas variables, ¿no? Entonces, también es muy cierto que Chiapas, pues hay más población indígena y se parece más a Guatemala, ¿no? La Ciudad de México hay más inmigración de todo tipo, somos más plurales en todo sentido, ¿no? Pero el norte también está muy cercano. Y ya hay una mezcla. Cercano a Estados Unidos, pero Estados lejos de Unidos, Guatemala. pero lejos de Dios, dicen, ¿no? Entonces, sí me interesaría muchísimo saber de la encuesta la percepción también en cuanto a nacionalidades, porque, por ejemplo, en Chiapas nosotras hemos estudiado que hay una estigmatización inclusive dentro de Centroamérica, ¿no? Entonces, a las mujeres, y además si eres mujer o si eres hombre, a las mujeres hondureñas las ponen en botaneros, ellas nos vienen a quitar los maridos, trabajo sexual. A las mujeres guatemaltecas, que la mayoría son indígenas o con una etnicidad indígena, trabajadora doméstica, ¿no? Venta comercial, ¿no? A las salvadoreñas, no, pues, o están más politizadas o más relacionadas también con el crimen organizado. Entonces hay percepciones tan diferentes que además los medios de comunicación también contribuyen de una u otra manera. Julio, ¿tendrías alguna respuesta a estas inquietudes? Yo diría Berenice? en la pregunta acerca de la globalización lo pondría en dos dimensiones. Hay una percepción de que la globalización en términos de integración de mercado es positiva para México en el sentido económico. 6 de cada 10. Por ahí, sí sería la cifra aproximada, que digamos, la no barrera económica beneficia en sentido directo el bolsillo del mexicano, o al menos no lo afecta. Sin embargo, tenemos otra dimensión de globalización en un sentido más cultural. ¿Qué pasa con la apertura ante otras nacionalidades? La última cifra que tenemos es que se le pregunta al mexicano si estaría dispuesto a irse a vivir al extranjero sin documentos, un caso que estamos viendo en la caravana. Solamente 1 de cada 10 dice que lo podría hacer. En este sentido, hay otra cifra de 80% de los mexicanos que dicen no tener un contacto con extranjeros viviendo en México. A pesar de que sabemos que no, el número de extranjeros en México, según datos del INEGI, no son abrumadores, esta cifra tan baja de que el mexicano acepte que ha convivido con un extranjero en su propio país, nos habla de que la integración cultural ¿Tienes aún los no ha datos? venido. ¿Qué porcentaje de extranjeros primera generación residentes en México hay con respecto a la población total? Creo que la cifra no llega al 1%, ¿verdad? Punto 80. Exacto. Muy o sea, bajo. algunos argentinos, algunos haitianos. Ahora, con la llegada de Estadounidenses. gente de Sudamérica, especialmente de Venezuela, yo creo que la próxima medición del Instituto Nacional de Geografía. Ahora, si te vas a segunda y tercera generación, es abrumador. O sea, digamos, en esta generación no, pero las anteriores sí. Y esto podría explicar por qué la gente no tiene contacto con gentes de otras nacionalidades. Yo pensaría que es así. No es un rechazo, simplemente no los cruzan, no los ven. O no los percibe como extranjeros. La Exacto. pregunta sería, ¿este extranjero le da miedo, temor, ostentarse como tal? No lo sé. Pero el hecho es que el mexicano en su propio país no percibe un contacto directo con gente de otras nacionalidades. A ver, si te entiendo bien, no hay rechazo al intercambio de bienes y de capitales. Podría haberlo al intercambio de identidades. O al menos no se percibe como algo que esté sucediendo. En esta misma lógica, ¿qué tan interesados estamos en viajar con papeles? A ver, necesitas visa para Estados Unidos, no necesitarías para Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿hay gana de conocer el mundo? ¿Hay ánimo de ir más allá de nuestros mares y nuestras fronteras? Cada vez menos. De plano. Sí, o sea, ¿No hay sé. curiosidad de los más jóvenes por ver qué pasa allende Eh, México?
la pregunta como tal no está hecha. Lo que sabemos es, o sea, qué tanto usted quisiese irse en esas condiciones. Sabemos, porque nos preocupaba, qué tanto quiere irse en términos de migrar, o sea, sí trasladarse a otro país, pero no Ya. simplemente viajar. Pero Pero de la conocer. medición de ir y cuántas veces ha salido y demás, cada vez ha ido más hacia la baja, y eso por distintas razones económicas. Otros más bien salían porque tenían un familiar fuera, pero también ese familiar a lo mejor ya volvió. A ver, ¿tú qué crees? ¿Que la crisis económica ha impedido Buena viajar? parte de la ¿Es muy crisis caro tiene que viajar, ver eso. salir? Sí. Y aquí sí hay una diferencia regional. La pregunta que hicimos a los encuestados es, dígame por favor, aproximadamente cuántas veces en su vida ha viajado fuera de México. En el norte, el promedio de la respuesta fue de 8.4. En el sur, 8.4 viajes ha realizado a lo largo de su vida fuera del país. 8.4 promedio. Viajes. Sí. Y mientras que en el sur la cifra baja a 1.4. O sea, ni Guatemala. Exacto. Cosa. O tal vez ellos no lo interpretan que cruzar el Suchiate es salir del país. Cabría esa posibilidad. Podría ser, no lo sabemos. A ver, ahora déjame ir con este tema que me parece lo más interesante. ¿Puedo yo empatizar con el otro si no lo tengo cerca? O sea, si es un ente imaginario, a diferencia que exista, lo pueda tocar, lo pueda ver. Uno de los temas que me parecen fundamentales aquí es la visibilidad o invisibilidad que tiene el tema inmigratorio, ¿no? en México, y bajo qué discurso se está visibilizando. Nosotros en Sin Fronteras hicimos un estudio hace algunos años en el que hicimos un análisis de discurso sobre qué voces se escuchaban de la inmigración en los medios de comunicación, ¿no? Y encontrábamos que era el del inmigrante víctima que estaba en la Bestia, o de los voceros mexicanos que hablaban en nombre de, o aquellos que ya habían sido deportados. Entonces, la presencia del extranjero que está viviendo los retos de cualquier integración inmigratoria en el país siempre ha estado invisibilizada bajo un discurso de principalmente seguridad nacional, de personas que van en tránsito, y eso, si bien nos va de unos años para acá, y eclipsada por el discurso de la migración como la expulsión de mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de repente, el extranjero como una presencia constante está invisible, y es difícil pensar nuestras identidades en referencia a eso que no existe, ¿no? Que no puedes, o sea, que existe, pero no puedes percibirlo. No lo ves. No es visible, y eso significa la falta de, por ejemplo, estructuras de integración en términos institucionales, ¿no? De participación en programas sociales, que es uno de los trabajos que la sociedad civil hemos hecho recientemente. Alicia, hacías ya referencia a un tema que me gustaría profundizar en él. A ver, migración normalmente juega en masculino, es decir, hay un varón que deja la casa, se va y luego trae a la mujer y a los hijos. Cuando lo que tiene es una migración femenina importante, el fenómeno es ya de proporciones amplísimas. Así es. Estas fotografías que estamos viendo del éxodo, ¿no? Donde Trump nos dice que ahí está lleno de terroristas del Oriente Medio y de maras salvatruchos, y uno lo que ve son mujeres y niños. Sí. Aquí hay algo que no cuadra, es decir, esto es un éxodo, esto es desplazamiento forzado porque hay mujeres. ¿Qué te dice que hay una mujer en ruta de migración? Mira, desde hace muchos años, porcentualmente en el mundo, es 49% mujeres migran, 51 hombres. Y en Latinoamérica es al revés. 51% mujeres migran, 49 hombres. ¿En América Latina migran más mujeres que hombres, ¿no? En América Latina en general. Claro, hay diferentes tipos de migraciones, sur-sur, ¿no? Nicaragua, Costa Rica. ¿Quiénes migran más ahí? Trabajadoras del hogar, que son más mujeres. En Chiapas, por ejemplo, el 80% de las trabajadoras domésticas en Chiapas son guatemaltecas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención la encuesta. Oye, el porcentaje de trabajadoras del hogar en Tucson son generalmente de Sonora. ¿No? Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante ver, son muy diferentes las acepciones de extranjero o extranjera a migrante, ¿no? Cómo la gente lo percibe, lo que nos hemos dado cuenta. ¿Y de dónde? Porque no es la misma percepción que se tienen de Venezuela que ahora de Centroamérica, ¿no? Y también hay un temor fuerte, pero algo importante, regresando al punto de cómo están las mujeres y los hombres, es la violencia tiene muchas causas, dice una amiga poeta, pero es el mismo derecho, ¿no? Entonces, en Centroamérica, la violencia es la principal causa, que se traduce en, ¿cómo buscamos actualmente
un acceso a una vida digna, pues a través de un trabajo, es la fórmula más común, ¿no? Pero no es una migración laboral, es una migración por violencias. Y hay grupos especialmente más violentados, y los grupos más violentados en Centroamérica es la niñez y la adolescencia. Y quienes se encargan de esa niñez y esa adolescencia en nuestros países, que no hay políticas públicas integrales, somos las mujeres. Y somos las mujeres quienes tenemos que ver por su seguridad. Y vamos a hacer todo por nuestros hijos. Entonces, son ellas las que tienen... Cuando se mueven las mujeres, generalmente se mueven con sus hijos. Cuando se mueven con los hombres, la responsabilidad queda con las mujeres. Si hay una diferencia importante, hay un acentuamiento o sea, se acentúa la división sexual del trabajo en la migración. Todos los males, pero también todos los buenos, los bienes se pueden acentuar. Cuando hay desplazamiento forzado, en realidad uno lo que quiere es dejar ese territorio, ¿no? Cuando hay migración, digamos, como fenómeno más amplio, la gente no solamente está sufriendo desplazamiento, está pensando en un lugar mejor donde ir. Y por lo tanto tiene una buena idea de ese lugar a donde va. Es decir, lo pongo metafóricamente, uno baja al infierno, está bien, pero porque hay un lugar que se parece más al cielo. Los mexicanos queríamos ir a Estados Unidos porque nos empezaron a caer bien, no nada más porque encontrábamos trabajo. Que la imagen que teníamos de Estados Unidos se volvió más atractiva. Eso hasta la llegada de Donald Trump. Exacto. Hasta octubre de 2016 era así. Supongo que algo ocurre con México similar. Es decir, que es probable que también México se convierta en un lugar de destino en estos momentos porque algo está pasando que les caemos mejor de lo que les caíamos antes. Déjenme dejarlo como hipótesis en la misma lógica. Voy a corte y a partir de la encuesta a ver qué sabemos sobre los lugares de destino y su parecido con el cielo, su distancia con la realidad. Regresamos en un momento, seguimos en Espiral. Pues hablando de la coyuntura de este éxodo masivo en nuestro país de hermanos, hermanas centroamericanos, justamente con herramientas que nos permiten ver más allá de la coyuntura. Y debo decir que les agradezco muchísimo a quienes han trabajado esta serie de opinión pública sobre los mexicanos y cómo vemos el mundo. Es una serie que viene desde 2006. Exacto. Que nos permite entonces ver cómo vamos cambiando de opinión. Y bueno, antes del 2006, cuando yo era más joven de lo que soy ahora, yo viví una época de rechazo a lo estadounidense. Estoy hablando de mi juventud, ocurre cuando se está firmando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y la verdad es que sí había enormes dudas de si no nos estábamos acercando demasiado al diablo, ¿no? Había... Dice Andrew Paxman, gringofobia. Y a mí sí me sorprendió ver en esta serie, ¿no? Cuando se empieza a levantar, cómo nos fuimos volviendo gringofílicos. Cada día nos caían mejor. Exacto. Y con Barack Obama los adorábamos. ¿Dónde estamos hoy? En el grado, en el indicador de gringofobia. De gringofobia. Sí. Está en buenos términos la gringofobia. Es decir, O sea, andamos muy gringofóbicos. Exactamente. No tenemos los datos tan atrás. Lo que sí sabemos es que precisamente y hubo decisiones de los tres gobiernos, unas digamos que se hicieron como muy evidentes, otras que no hicieron, pero que se tomaron de que tenía que mejorarse la opinión de los estados. O sea, lo que cuentas es cierto, no, para esos momentos, principios de los 90, los 80, no era tan buena la opinión sobre los Estados Unidos con algunos riesgos. ¿Qué ocurre? Que alrededor de la negociación y cuando estaba la negociación del tratado, sí hubo decisiones del gobierno de ambas partes de intentar mejorar la opinión de los mexicanos sobre los Estados Unidos y a la larga lo consiguieron, pero también de los propios presidentes de Estados Unidos, es decir... O sea, los estadounidenses hicieron su labor. Hicieron su labor. O sea, Clinton nos cayó bien. Clinton yo creo que nos caía bien, después vino Bush y no nos caía en realidad también y mejor no son tan buenas las opiniones, nosotros lo empezamos a... No vas a decir que dependiendo quién está en la Casa Blanca nos caen bien o mal los gringos. Yo dudaba, y creo que en alguna lo platicaba, dudaba mucho que la variable era quién estaba en la Casa Blanca. O sea, así de simple somos demasiado Nos caen simples, bien Michelle y Barack. Pero pongo así, nosotros
nosotros preguntábamos algo que creíamos que era como muy profundo, que son los sentimientos de Estados Unidos, o sea, sentimientos, ¿ok? Y teníamos una visión sobre la admiración y sobre la confianza. Empezamos a desarrollar en 2004 y con Bush no eran, en realidad, los sentimientos eran más bien de desconfianza y eran de desprecio. Con Barack Obama empezamos a ver cómo sube y de hecho en la última medición de octubre de 2016, la mayor parte de la población confiamos en Estados Unidos y la mayor parte de la población admiramos a los Estados Unidos. Y de pronto la siguiente medición que se hace de estos mismos sentimientos para marzo de 2017, Ya con Trump. esto cambia y además como nunca lo esperábamos. A ver, ¿de qué tamaño? El Nomás dime. de pasar del 50% confía en Estados Unidos, pasamos al 84% desconfía de Estados Unidos. Se invierte completamente la población. Para una población que vota por Donald Trump no es confiable, ¿no? Pues perdón, me disculpen. Exacto. Hermanos estadounidenses. Pero era algo que pensamos tan arraigado como los sentimientos varió un montón, simplemente por quién estaba en la Casa Julián, Blanca. ¿cabría lo contrario? ¿Que los Estados Unidos nos quieren o no en función de quién es nuestro presidente? Yo creo que en gran medida no están enterados de quién es. En cambio, nosotros, dada la relevancia que les damos, primero en términos comerciales y ahora también en sentido migratorio, nos vemos en la necesidad de estar informados o al menos decir que sabemos quién está ahí. Pero sin duda la gringofobia ha bajado. Según el último levantamiento, 50% de los mexicanos dicen tener una buena opinión acerca del O estadounidense. sea, subió en 17 y luego ha bajado. La opinión del estadounidense como nacionalidad, no. Lo que ha bajado es la percepción acerca del país en términos de confianza, desconfianza, admiración, desprecio y sobre todo cómo se percibe la relación México-Estados Unidos. Eso sí vemos un efecto Trump. Donde aún no alcanzamos a ver un efecto Trump, afortunadamente, es en la relación que se tiene sobre el estadounidense en general, no sobre el país como tal. Lo que sí vemos es que en esta misma pregunta en la que se le cuestiona al encuestado acerca de su opinión acerca de diferentes individuos según su nacionalidad, es que mientras que 1 de cada 2 dice tener una buena opinión acerca del estadounidense, que es en el mismo nivel que el español, 1 de cada 3 mexicanos tiene una opinión favorable acerca de los guatemaltecos. O sea, esta cifra... O sea, nos caen mejor los gringos que los Mucho guatemaltecos. mejor. Sí, aunque podamos llegar a... A ver, te tener- pregunto nacionalidades nada más para hacerme una idea. ¿Hondureños? No están. O No sea, está. tenemos ¿Argentinos? 6. Hay Argentinos están Sí. también Argentinos evaluados. sí, son 30. estadounidenses, Españoles. españoles, ¿Con los españoles cómo andamos? casi igual. O sea, 50. 60% tienen una buena Nos opinión caen sobre- bien. nos caen bien. Argentinos nos caen Los bien. argentinos nos caen igual, Venezuela. no también. Sobre Venezuela no hemos preguntado, vamos a preguntar ¿Qué más ahora. preguntaron? Pero preguntamos sobre chinos. ¿Y cómo nos caen? Están mejor que los argentinos y guatemaltecos. Y los que están abajo son los guatemaltecos. Solo el 33% tienen una muy buena opinión sobre ¿Pero que guatemaltecos. con los chinos andamos en 60%? No, los chinos es alrededor de, corrígeme, como de 50%. No 50. tan bueno como los gringos o los españoles, pero no es tan mala como los guatemaltecos. ¿Qué otra nacionalidad me falta? Para que haya Tenemos solo preguntado? 6, preguntamos sobre 6. ¿Alguna africana? No. Nada. Ahora, una pregunta relacionada es la opinión acerca del migrante. Y aquí se hizo un experimento en la encuesta dependiendo del estatus legal que tenía el migrante. Y lo que vemos es que mientras 40% tiene una impresión desfavorable de los migrantes centroamericanos en México, cuando se le pregunta en general, esta cifra baja al 30% cuando sabe que el migrante centroamericano tiene documentos. Es decir, despreciamos al migrante, una cifra importante de la población mexicana, pero sobre todo cuando sabemos que tiene documentos ya no lo despreciamos tanto. Eso probablemente está asociado con un reconocimiento de que no va a venir a hacer cosas malas, según el O estatus sea, que es jurídico. legal, que no ostenta. es mala salvatrucha, digamos. No es es la mala versión salvatrucha. Trump. También el Exacto. mexicano tiene una opinión no tan mala cuando sabe que solo está de paso por México, cuando está en tránsito, que es una de las situaciones que probablemente será en mucho caso de la caravana. ¿Hay una división por género? No, No, no lo sabemos. no lo, Sí, no me lo hay. impresiona. O sea, sabemos que no lo hay. Ah, no lo hay. No lo hay. O una sea, de las- hombre, mujer. los hombres y son mujeres recibidas tienen la misma igual opinión. recibidos O sea, igual. de los migrantes dices, Sí. no lo sabemos, pero ahora a partir de eso es otra posibilidad de hacerlo. Pero en términos de a quienes se les están preguntando, no hay diferencias de género. O sea, hombres y mujeres en México opinan lo mismo sobre los centroamericanos. ¿Ha sido tradicional este rechazo al migrante centroamericano? O sea, esto que vemos en las redes, que es repugnante. Pero no es Por- rechazo. Es que no es rechazo. Lo que yo leo en las redes sociales Pero es no xenofobia. pero no de Es- todas las redes sociales. No, no, no. Pero, Estoy o sea, hablando de ese segmento que los repudia. Váyanse, nos van a quitar trabajo. Son minoritarios.
El problema A ver, es... a ver. El problema con las redes sociales es que no sabemos de qué tamaño son. Como son tan vociferantes los extremos, Pero lo que sí no sé cuánto sabemos es... pesan. Ayúdame a cribar. El asunto es que no sabemos quiénes son, o sea, cuál es el perfil de quienes están utilizando las redes sociales. Ese no es mayoritario en este país, o sea, no la mayoría del país. No somos mayormente xenófobos. No somos mayormente xenófobos, para nada. Pero tu dato es importante, tu dato de la percepción a partir de la regularidad migratoria, si tiene un documento o no, si es relevante, Eso sí. porque es un correlato del discurso de criminalización de las migraciones indocumentadas. Y eso en México es una falta administrativa, aunque es tratada como si fuera un tema penal y se detiene a los migrantes, se les mete a estaciones Que en migratorias. Estados Unidos sí es delito y aquí no, ¿verdad? Claro, aquí está en el derecho administrativo. Claro. Sin embargo, el manejo es como si fuera una cuestión penal. La gente está encerrada. Aunque se llaman estaciones migratorias, es una detención. Sociológicamente es una cárcel. No puedes entrar, no te puedes mover internamente en los espacios. Te bañas a la hora que te indican, comes a la hora que te dicen y lo que te imponen para comer. Es decir, hay una estructura basada en la detención migratoria y, por ejemplo, en el tema de la caravana es muy importante porque se les está concentrando en espacios como la Feria Mesoamericana, en donde se podrían implementar alternativas a la detención migratoria para no tenerlos encerrados, para permitirlos estar en otros contextos y seguir con sus procesos jurídicos, y sin embargo se está optando por poner la ayuda en espacios cerrados donde no hay una libertad de movilidad, ya sea la Feria Mesoamericana o ya sea la estación migratoria de Tapachula, que además es la más grande del país, ¿no? Entonces aquí es muy importante, el dato que presentaron me llama mucho la atención. Ahora, las políticas públicas, las decisiones de las autoridades, pues también forjan, ¿no? Moldean Claro. las actitudes generales. Mucho. Y en efecto, pues lleva algún tiempo pidiéndonos el gobierno de Estados Unidos que seamos el cadenero del antro, ¿no? O sea, que seamos su policía, al punto donde en efecto una falta administrativa se vuelve felony, ¿no? Se vuelve delito, que es como lo miran allá. Pero sí tenemos una policía migratoria endurecida, ¿no? A ver, el Instituto Nacional de Migración está dirigido por un policía, ¿no? Nada más para ponerlo en esos términos. Claro. Entonces, sí hay un Estado que se ha ido endureciendo y poniendo cada vez más duro frente a la migración centroamericana. Y yo ahí lo que pregunto es, ¿dónde está el huevo y dónde la gallina? ¿Es una población que le tiene miedo a los centroamericanos o es un gobierno que, cumpliendo órdenes de los Estados Unidos, va forjando actitudes anticentroamericanas? Yo te pedía un poco tu mirada, Berenice. Son varios factores, ¿no? Es el gobierno que efectivamente, como dices, amplía la frontera estadounidense y ha servido de contención. Lo que también ahí es importante, ¿qué tipo de México queremos? No queremos ser un filtro, ¿no? De Estados No queremos, Unidos. pero estamos siendo, ¿no? Ahora, hay alternativas, ¿no? Justamente algo que decían algunos colegas abogados de Estados Unidos, lo extraño es que en México en realidad no ha impedido el ingreso, ¿no? Como lo hubiera hecho Estados Unidos. Claro, lo intentó. En el la puente frontera. Robles sí lo intentó, ¿no? Sí lo intentó. Sí les dio portazo y hasta gas lacrimógeno No, lanzado. claro que hubo, por supuesto, y todavía no sabemos las condiciones de las personas que se llevaron. Pero a final de cuentas empezó a generar mecanismos, ¿no? O sea, lo que ellos tratan, gobierno, es desincentivar. Y su preocupación ahorita máxima cuando les preguntamos, ¿por qué no les das una protección, ¿no? Prima facie, hemos dicho, que significa que reconoces la estructura de violencia que tiene Honduras y que toda la población tendría que ser sujeta a una evaluación de protección, ¿no? Sobre todo niñez y mujeres, ¿no? Porque el indicador de que migren quiere decir que las circunstancias están mucho más graves, ¿no? Ahora, ese es uno. Los medios juegan su papel importante también, ¿no? Cuando vemos en un encabezado que cuando una persona comete un crimen y es extranjera, lo primero que encabezan es la nacionalidad, o cuando detienen en operativos migratorios a las mujeres que son víctimas de trata, no exponen al tratante, exponen a la mujer. Y entonces no se van a la circunstancia de por qué está en esa situación, sino está regular o no está regular. ¿La regresamos a su país o no? Y eso es lo que decía Alex de la criminalización de la migración. Y también depende, yo creo que por eso la encuesta creo que es muy relevante y también habría que ver el tipo de preguntas, depende en dónde lo preguntes y en qué contextos los preguntes, ¿no? Y las historias. México es un país transnacional. La migración de entrada transgrede el Estado-Nación.
y por eso los gobiernos están tan duros, ¿no? Y por eso la polarización que mencionaste al principio en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? Entonces, lo grave es que los gobiernos se autosustentan democráticos y dicen, yo estoy representando al pueblo. Se acaba de firmar el pacto, bueno, se va a firmar en diciembre, pero se negoció el Pacto Mundial de Migración, ¿no? Se acaba de terminar la negociación en julio y fueron 2 líderes, México y Suiza, para ese pacto, ¿no? Entonces, y México negoció en eso, la gente puede ser refugiada o no, pero tiene que reconocerse que necesita una protección, la visión es regional y no podemos cerrar las puertas. Esta encuesta antes solía distinguir entre la visión de los líderes, quienes hacen la lo política hacemos. pública, los funcionarios, en fin, los empresarios, y la población en general. Les preguntaría, ¿los líderes en México son pro migrantes, pro globalización? ¿Se mueven distinto, tienen mapas distintos al resto de la población o son iguales? En la dimensión, digamos, eso de la globalización y la apertura, y comparto lo que decía Julio, depende como en qué ámbito A ver, de cada primero, globalización. intercambio de bienes y servicios. Son súper pro globales. Son muy pro globales. Quieren O sea, tener sí casa en hay- San Antonio todos. no sé si quieran eso, pero Ah. sí quieren que uno se pueda mover. Viajan O sea, mucho más. Viajan. Exactamente, para Ok. empezar viajan mucho Y cuando más. les preguntas por Guatemala y Honduras y El Salvador, ¿cómo reaccionan? En eso sí se alinean con la población. Ahí sí son bastantes, aunque en general los líderes tienen mejores opiniones sobre los países en general, pero una a vez ver, que tienen está... más educación, podrían tener Claro, más sofisticación. Pero ¿Por la qué se alinean con la... estructuración, es decir, de cuáles son los países que más nos gustan y que menos nos gustan, son los mismos los que no nos gustan tanto en Ah. población como en líderes. Simplemente que la media es un poquito mejor con los líderes, pero la estructuración es la misma. Es decir, nos gustan los países como Estados Unidos, Canadá, los países europeos, incluso los asiáticos, es Los decir, ricos, China y Asia, exacto. Pero los quienes pobres no no. nos gustan, los que están más abajo, digamos, en ese termómetro, suelen ser o los países como más conflictivos que suelen ser Irán, Israel, y muy cerca de estos son los países centroamericanos. Y eso pasa tanto en líderes como en la propia población. Déjenme irme a corte, pero anuncio una preocupación para que pensemos cómo la abordamos a la vuelta. Hay como 2 maneras de lidiar con los problemas globales. El estilo Donald Trump, que le encanta, ¿no? La relación bilateral, uno a uno. Y luego México, que la verdad se mueve mejor en la pecera multilateral. Es decir, nos sentamos en organismos, pactamos entre muchos, acordamos, porque el tete a tete, sobre Claro. todo con el vecino del norte, siempre nos sale mal. Entonces, multilateralismo, bilateralismo, mecanismos de cooperación, en fin, para tratar estos temas. También la encuesta y sus reflexiones nos pueden ayudar para ver dónde estamos ahí, cómo estamos mirando pues, el desorden global o el desorden mundial y sus mecanismos de solución. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral. Les confieso que una de las cosas que más me ha ofendido, después de que mis compatriotas, algunos, poquitos, andan xenófobos, muchos en las redes sociales, pero Solamente deja notar, es que son muy activos. bueno, son que muy la visibles, xenofobia sí. se parece a la rabia, ¿no? O sea, te Es muy altera. visible. Ha sido el discurso de Donald Trump. O sea, Donald Trump, no nos engañemos, va a elecciones en noviembre Así es. y le vino como anillo al dedo este éxodo y el regaño a Jimmy Morales, presidente de Guatemala, la instrucción que le da a Videgaray y a Peña Nieto, y luego ya empieza a decir que ahí van terroristas y que ahí va la Mara, es decir, propaganda, propaganda. Y cuando es en una época donde uno puede ser mentiroso y salir impune, ¿no? A ver, hay impunidad y la impunidad frente a la mentira es total, que el presidente de Estados Unidos puede decir mentiras viles y nadie les diga nada. Es decir, el juego de la propaganda, y sobre todo desde Donald Trump, con propósitos electorales. ¿Qué se hace frente a una cosa? Es un drama social de ese tamaño y la manipulación vil del otro lado. ¿Cómo les genera, o qué les genera este contraste? Hace, No has hablado tú. Sí, bueno,
muy importante que la coyuntura electoral en Estados Unidos se renueva la Cámara de Representantes, se renueva gran porción del Senado y según estudios del Pew Research Center, alrededor del 75% de los votantes republicanos consideran que la inmigración es un big problem. Entonces, es un tema en el cual Donald Trump se siente seguro de subirse a tal grado de que no repele ciertos rumores como que George Soros fue el que organizó la caravana y la ¿Cómo ves? financió. Que lo está pagando. Exactamente. Es, digamos, son Soros no cosas- les pagó esta No. encuesta, No. ¿verdad? Ay, qué tranquilo. Ojalá. Pero entonces tenemos esto. ¿Qué se puede hacer desde México? No contribuir, digamos, a la propagación de historias fantásticas de que esto es la primera vez que ocurre o de que jamás se había visto en la historia mexicana tantos migrantes en tránsito. Las caravanas llevan pasando en nuestro país varios años. En abril de Sí, este pero en año... 8,000, ¿no? No en esa cantidad. Pero Y niños y mujeres en esta cantidad también, ¿no? reunidos con este conglomerado, pero el número de migrantes que ha evolucionado desde esa frontera ha subido. Solamente un dato. La diferencia de 2007 a 2015, la cantidad de migrantes que fueron a Estados Unidos dependiendo de la nacionalidad, en México cayó 6%, mientras que en El Salvador se elevó a 19%, los guatemaltecos a 31% y los hondureños a 32%. Es decir, en los últimos años, sobre todo después de la gran recesión de 2008, ha habido mucha migración centroamericana hacia Estados Unidos, cuando paradójicamente la mexicana ha bajado. Ok, pero a ver, frente a un propagandista, pues otro, ¿no? Yo te- Yo pregunto por qué Enrique Peña Nieto no aprovecha los últimos días que le quedan para lavarse la cara y decir, señor, usted es un mentiroso y yo le voy a dar asilo a estos señores. Y si quieren pasar, que pasen libremente. Es decir, no alcanzo a ver el incentivo de Peña Nieto para no hacer un último acto noble antes de dejar. Eso sería un acto de contrapropaganda, ¿eh? Lo reconozco. Claro. ¿A alguien se le ocurre por qué no se le ha ocurrido al Para- señor presidente? Para empezar, Peña Nieto no es un líder de opinión, ni mueve mediáticamente y no tiene pues ese don. Ay, a mí me ¿no? caería bien si hiciera una cosa Uy, así. nos caería excelente. Nosotros nos hemos preguntado y hemos preguntado incluso a Gobernación y a Cancillería, ¿por qué no facilitan protegidamente con estrategias conjuntas? Ni siquiera se han sentado con sociedad civil, que lo hemos solicitado, que trabajamos en terreno de diferentes maneras y hacemos una estrategia donde le podamos demostrar a Trump, ¿no?, y a todo el mundo que podemos manejar la migración A ver, de si otra te voy a- manera en una transición política. Te voy a provocar. ¿José Ramón Amieva te parece un líder? ¿Sabes quién es, verdad? No, No sabes quién no, es. no, dime. Es el jefe de gobierno, el Ah, de la sustituto Ciudad de de Miguel México, Ángel. sí. No, o sea, no es un Disculpa, líder. sí. Y José Ramón Amieva acaba de dictar que la Ciudad de México se vuelve santuario para ellos. Sí, acabamos de tener Estaban una reunión pensando en ayer. traer... No, pero es que es bien importante el síntoma. Sí. Si no necesitas ser un líder para tomar una buena decisión. Amieva está sustituyendo. ¿Por qué Peña Nieto no sigue a Amieva? Yo ya le tengo afecto a Amieva. A lo mejor se le voy a considerar ahora sí carácter de líder. Hasta nos vamos a acordar de su nombre. No, yo pienso Sí. que al final la actuación desde lo federal está siendo coherente con la política que durante 6 años han llevado a cabo, ¿no? Que tiene que Coherentes ver... hasta el final. Sí, exacto. O sea, tiene que ver con, tenemos obligaciones internacionales que cumplimos de manera limitada con un ente como Comar que hay que fortalecer desde mi perspectiva, pero que es débil per se, que se encuentra en una crisis. El año pasado se quedó con casi 50% de solicitudes que no habían sido resueltas, cerca de 7,000, y simplemente está actuando como ha actuado. Ahora, este tipo de políticas como la que implementa el jefe de gobierno, promueve el jefe de gobierno, que también en su momento Mancera lo hace cuando declara ciudad santuario, me parece que son positivas de entrada, pero que implican todo el desarrollo de una institucionalidad que no necesariamente tenemos y que habrá que fortalecer, ¿no? Es algo... Ahora, puedes es algo decir como muy el Bronco, importante. pues hasta que no tengan los albergues me parece irresponsable recibirlos. Oiga, pero ahí vienen, ¿no? Claro. Jugando con la idea de lo global y lo local, Ah. ¿no? Pienso en aquella frase, ¿no?, de Bauman de tenemos soluciones locales para problemas globales, ¿no? Creo que cuando insistía Berenice en el tema de lo regional para entender el fenómeno migratorio es algo muy importante, ¿no? Entender las causas de estas migraciones, las crisis que vive Centroamérica, pero también cómo México se convierte en un país de inmigración y tenemos el reto de desarrollar políticas de integración que en la actualidad son inexistentes porque están eclipsadas por las políticas públicas de detención y de criminalización de la migración. A ver, Julio, ahí te va. Yo abro este documento y veo que en efecto criminalizamos menos a los que tienen documentos.
que los que no tienen. No me explico por qué Enrique Peña Nieto, entonces, sabiendo esto, bueno, no lo sabe, lo primero que dijo el viernes en el mensaje que nos dio a todos es, si llegan con papeles de viaje, es decir, con pasaporte, Sí, ¿no? los recibo. Señor presidente, no tienen papeles de viaje. A ver, si los mexicanos, no sé cuántos tienen pasaporte y cuántos no, pero si aquí muy pocos tienen pasaporte, menos pasaporte tienen en Honduras, Salvador y Guatemala. Es un poco desconocimiento, es cinismo. 14% solo tenemos pasaporte. 14% de los mexicanos tenemos pasaporte. ¿Y cuántos salvadoreños? Digo, yo sé que no lo ha sacado, pero si aquí es 14, allá será 1.4%. Posiblemente. No sé si es jugar un poco a la neutralidad, del decir no pasarán los que entren violentamente, simula que no pasarán, pero al final acaban llegando a México. Ahora, bueno, está pidiendo que los que quieran permanecer lo hagan de forma ordenada. ¿Cuántos de estos migrantes quieren realmente quedarse en México y cuánto su propósito único es llegar a Estados Unidos? Es tal vez un no hacerse responsable para cuando el momento que estén en la frontera norte, es decir, yo no incentivé para que llegaran ahí. Ahora, es una actitud de tal vez falsa neutralidad porque acaba simplemente simulando que toma acciones y al final los migrantes están atravesando México con los riesgos que implica. Discípulo Sumisión. disciplinado de Poncio Pilato. Sí. Sumisión y cinismo, eso es. Yo creo Ahora- que una cosa, perdón, que hay detrás es que, y lo comentábamos un poco antes, es que hemos sido, y voy a decirlo así, me voy a incluir, como muy irresponsables en no ver bien las señales de que este país, no voy a decir se va a volver un país de inmigración, sino ya es un país de inmigración y lo va a seguir siendo. Te lo pongo así, cuando yo empecé con este tema e intenté publicarlo, lo que me decían era, pero ¿por qué estás trabajando sobre actitudes? ¿Por qué nos tiene que interesar los inmigrantes cuando no hay inmigrantes? Ahora resulta que sí lo son, pero el asunto es que había señales muy claras de que esto iba a ser un país de inmigración. ¿Qué ocurre? Que no solamente que el propio gobierno está desestructurado en cómo recibir ahora, el asunto es que incluso la opinión pública sobre la inmigración está desestructurada y es bastante reactiva. A ver, pregunta casi de bola de cristal, pero voy a seguir sus argumentos para hacer la pregunta. Donald Trump, su xenofobia, sus actitudes falsarias, desincentivan la migración mexicana. Es decir, ¿quién iba a decir que la Casa Blanca y su discurso iba a desincentivar nuestro aprecio hacia ese país y también la migración? Perdónenme que siga en esta ruta, pero cabe que la futura llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cuyo discurso hacia Centroamérica es mucho más benévolo, en un momento donde el liderazgo de izquierda está desgastado en Honduras y en Guatemala, se esté convirtiendo en un imán que atrae migración, no a Estados Unidos, No, para venir a México. yo creo que O sea, sí. López Obrador como variable de la caravana, pero estoy yendo muy lejos con la celebración, pero lo planteo. Yo propondría que para entender o tratar de entender la migración se pueda analizar como dos fuerzas que abren una puerta, dependiendo el centro comercial en la que esté, de jale o de empuje. Hay dos fuerzas, la primera es de atracción, que un migrante quiera ir a tu país porque ahí percibe que hay mejores oportunidades económicas, y la otra es la de repulsión o que el país origen saca a la gente de su país, no en un desplazamiento forzado, pero sí lo empuja a buscar las oportunidades laborales, económicas a otro lado. Yo preguntaría que si México lo será, bueno, si sigue teniendo una buena economía como relativamente la ha tenido, tal vez no en sentido redistributivo, pero sí en generación de PIB, podría seguir siendo un imán. Ahora lo seguirá siendo en medida de que en los países centroamericanos siga habiendo los problemas de violencia que hay, por ejemplo, en El Salvador y Honduras, y de hambre que vemos en Guatemala. Es que son más causas, o sea, no es una dicotomía de origen-destino como nos lo han dicho. Eso es una parte muy fundamental, pero ahí se atraviesa con la decisión. O sea, nosotros pensamos que una política pública de Estado global, progresista, y que en realidad vea por el bienestar común, ¿no? Ahora sí muy ruso, tiene a la persona en el centro y el planeta y el medio ambiente en el centro, ¿no? Y en ese sentido es el poder de decidir. Y lo que nosotras y muchas organizaciones consideramos es mucho más que una oferta o una expulsión de trabajo o de condiciones. ¿Por qué la gente con mejor poder adquisitivo no tiene esos dilemas y puede viajar y puede emigrar?
¿no? Tenemos una historia tanto con Guatemala como con Estados Unidos, ¿no? En donde es mucho más amplio que una oferta o no de trabajo. Lo que pasa es que también hay agentes que se benefician de esta irregularidad. Sí, la corrupción. ¿no? Claro. Corrupción, economía y otros más. Ahora, déjeme retomar un planteamiento que hacía Gerardo para ver si en efecto nos estamos negando a ver una tendencia. Migración haitiana a Brasil para la construcción de infraestructura para los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Brasil les expulsa y aquí acabó buena parte de esa migración. Crisis en Venezuela y alrededores. Esa migración está pasando por México. Cuando digo alrededores, es que tenemos una crisis muy seria en El Salvador. En fin, sí, Latinoamérica está en crisis y muy probablemente no solamente será migración hondureña, ¿no? Sino que vamos a recibir grandes migraciones en el país en los próximos años. ¿Cómo prepararse, y voy hacia el final del programa, para esta realidad? O sea, para entender que esto no fue un hecho de coyuntura, sino que en realidad lo que estamos viendo es la constatación de algo que ya venía. Sí, yo agregaría este entendimiento de lo regional justo con el ejemplo de Brasil, ¿no? Que creo que es lo que sucede con Centroamérica. Esto es regional porque en el momento en el que los controles migratorios en la frontera norte son más fuertes, son más sólidos, son más criminalizantes de la migración, tenemos comunidades como los haitianos que quedan varados en Tijuana y de repente no hay respuesta institucional. ¿Dónde tendría que estar esa respuesta? Yo diría, la primera cuestión es fortalecer los entes especializados de protección humanitaria como la Comar, y en segundo lugar, hacer una política transversal de la inmigración, es decir, que no sea un tema que solamente trate el Instituto de Migración, que solamente trate la Comar, sino un tema que esté en la Secretaría de Salud, que incluso en procesos como la caravana también esté, por ejemplo, Protección Civil observando cómo es que se hace el manejo de esa caravana, N cantidad de instituciones que no tienen en el centro el tema inmigratorio. Pero dice 40 segundos. Hay una responsabilidad de todos los actores, pero retomando tu pregunta, Andrés Manuel y el próximo gobierno tendrían que estar ya demostrando, sus discursos son muy ambiguos y de mucho amiguismo con Donald Trump, lo cual preocupa, cuáles son la política integral. Este gobierno tendría que rendir protección y tendría que realmente generar una estrategia mucho más amplia en donde reconozca a México como un país de acogida. Julio. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2016 hubo 70 solicitudes de atención por parte de venezolanos. Esta cifra subió en 2017 a 4.042. Lo que vemos... Perdón, de 70 a 4.000 en un año. Y cifras oficiales. Habrá que ver las que no solicitaron este apoyo. Lo que vemos efectivamente es fuerzas de emigración de la región, muchas de ellas que están encontrando como destino final o de tránsito México. Y lo que vemos es efectivamente poca preparación institucional y de los funcionarios. ¿Qué creo yo? Que puede coexistir una cuestión de, por ejemplo, tener programas de trabajadores temporales con también tener una frontera en la que haya un buen control de quién está entrando. No que se detenga quién entra, pero que se sepa quién entra y paralelamente que a estos que entran se les dé un acompañamiento y un apoyo jurídico. Por último, el próximo mes en Guatemala se van a reunir los jefes de Estado en la Cumbre Iberoamericana y van a discutir varios temas. Una agenda que va a estar son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 puntos firmados en 2015 por la ONU. Entre ellos no está la migración. A ver, no hay manera en que no esté. En los puntos que firmaron todos les los va a líderes, pasar como en Suchiate, se les va a meter, ¿no? O sea, no hay forma. ¿no? Ojalá lo Líquido el afrenten, tema. ojalá. Claro. Asumir que somos un país de inmigración y asumirlo en términos de tiene entonces que plantearse una Somos destino, no solo de paso. Vamos a ser destino y vamos a ser cada vez mucho más destino, no solamente por las razones económicas. O sea, yo creo que tu hipótesis, que es solo una hipótesis, me encanta, yo creo que sí, la imagen de Andrés Manuel puede ser atractiva. Es decir, este México va a cambiar y a lo mejor podemos atraer mucho más. Pero además me refiero a ser responsable y de asumirlo, no solamente estructurarlo, sino los países que han asumido esa inmigración no solamente se preocupan por tener un tipo de migración y decidir cuál va a ser, incluso separándose de alguien como el tipo de migración que hay en Estados Unidos, sino asumirse en términos de vamos a conocer quiénes son los que van a poder venir. Y yo creo que eso ni siquiera lo sabemos. O sea, lo que estoy diciendo es, intentemos hacer estas cosas incluso en los otros países. No tenemos idea, por ejemplo, ¿qué opinan los centroamericanos sobre
México sobre Andrés Manuel López Obrador y ese es un factor por el cual van a llegar o no que podría capitalizarse. No saben cuánto me ilustró, me ayudó. Espero que ocurra lo mismo con la audiencia. Es decir, este es un tema que hay que ver con enorme inteligencia porque es muy complejo. Y bueno, me dejan inquieto porque si ya traíamos los mexicanos cargadas las expectativas, ahora hagámonos cargo que podríamos estar generando expectativas fuera de México. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, Espiral, todos los miércoles.